Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Mateo 26 del 17 al 29. Preparación de la Pascua. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y él respondió: Vayan a la ciudad, a cierto hombre, y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. Quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Jesús identifica al traidor. Al atardecer, estaba Jesús sentado a la mesa con los 12 discípulos, y mientras comían, dijo: En verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decir uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, dijo: ¿Acaso soy yo, Rabí? Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Institución de la Cena del Señor. Mientras comían, Jesús tomó pan y, habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: Beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Marcos 14 del 12 al 25. Preparación de la Pascua. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad, y ahí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y donde él entre, digan al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros ahí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Jesús identifica al traidor. Al atardecer llegó Jesús con los 12 discípulos, y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: En verdad les digo que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno: ¿Acaso soy yo? Es uno de los 12, les respondió, el que moja el pan en el mismo plato que yo, porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Institución de la Cena del Señor. Mientras comían, tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, se los dio a ellos, y dijo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella.
y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad les digo que ya no beberá más del fruto de la vid hasta aquel día cuando beba nuevo en el reino de Dios. Lucas 22 del 7 al 30. Preparación de la Pascua. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan y preparen la Pascua para nosotros, para que la comamos. ¿Dónde deseas que la preparemos?, le preguntaron. Y él les respondió: miren, al entrar en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entre y dirán al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto dispuesto, prepárenla ahí. Ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Institución de la Cena del Señor. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y prepárenlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero vean, la mano del que me entrega está junto a mí en la mesa. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. Pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Los discípulos discuten sobre quién es el mayor. Surgió también entre ellos una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado como el mayor, y Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No lo es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre ustedes, yo soy como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido junto a mí en mis pruebas, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Meditemos. La Pascua se celebraba en una noche y con una cena, pero el Festival de los Panes sin Levadura, que se celebraba simultáneamente, duraba toda una semana. Durante este festival, el pueblo quitaba toda la levadura de sus hogares para conmemorar el día cuando sus antepasados salieron de Egipto y no tuvieron tiempo para esperar que la masa del pan leudara. Miles de personas llegaban a Jerusalén de todas partes del Imperio Romano para celebrar este festival. Cada nombre que utilizamos para este sacramento expresa una dimensión diferente. Por ejemplo, se llama la Cena del Señor o la Santa Cena porque conmemora la cena de la Pascua de Jesús.
comió con sus discípulos. Otro es Eucaristía, que significa acción de gracias, porque en ella agradecemos a Dios por la obra que Cristo realizó por nosotros. Otra es comunión, porque por medio de ella tenemos comunión con Dios y con otros creyentes. Al comer el pan y beber el vino, debemos reflexionar en la muerte del Señor Jesús y en la promesa de su regreso. Agradecidos por el maravilloso regalo de la salvación que Dios nos ha dado. También debemos estar gozosos por encontrarnos con Cristo y reunirnos con el cuerpo de creyentes. ¿Cómo reacciona la sangre de Cristo con el nuevo pacto? Las personas que estaban bajo el antiguo pacto, los que vinieron antes de Jesús, podían acercarse a Dios únicamente mediante el sacerdote y el sacrificio de un animal. Ahora todos pueden acercarse directamente a Dios por medio de la fe, porque la muerte de Jesús nos ha hecho rectos a los ojos de Dios, como lo dice Romanos 3:21 al 24. En el antiguo pacto era una sombra del nuevo, como lo dice Jeremías 31:31 y Hebreos 8:11, que señalaba hacia el día en que Jesús sería el sacrificio máximo y final del pecado. El perfecto Cordero de Dios, sacrificado en la cruz, tomó el lugar del Cordero sin mancha sobre el altar. Fue un sacrificio sin pecado para que nuestros pecados fueran perdonados de una vez y para siempre. Todos los que creen en Cristo reciben este perdón. Una vez más, Jesús les aseguró a sus discípulos la victoria sobre la muerte y el futuro que tendrían con Él. En pocas horas verían lo que aparentaba ser una gran derrota, pero no mucho tiempo después experimentarían el poder del Espíritu Santo y serían testigos de la gran expiación de la buena noticia. Serían testigos de la gran expansión de la buena noticia. Y un día todos estarían juntos otra vez en el nuevo reino de Dios. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por la enseñanza que has traído el día de hoy a nuestras vidas. Ayúdanos a entender y comprender. Ayúdanos a poner en práctica lo que estamos escuchando. Te damos gracias por ese nuevo pacto que has hecho, Señor, en el cual nosotros podemos acercarnos a ti y tener esa comunión contigo, esa plática día con día para que podamos ir cambiando conforme a tu voluntad. Gracias por ese sacrificio que has hecho por nosotros y por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor y tu misericordia que tienes con cada uno de nosotros, con la paciencia que tienes por cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que bendigas a los oyentes, que tomes el control en sus mentes, sus corazones, que tu Santo Espíritu los guíe y los transforme conforme a tu voluntad. Que en todo tiempo derrargullas nuestro corazón para poder hacer tu voluntad, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Amén.